Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Este es un vídeo que hacemos para la Universidad Nacional, abierta y a distancia, para un curso que se llama Intervención Psicosocial en el Contexto Educativo. Y quiero invitarlos para que hablemos de educación emocional, del rol del psicólogo en el contexto educativo y de la Ley 1620 del 2008. Pero antes quiero proponerle que piensen si es posible una Colombia sin conflicto armado. ¿Creen que es posible una Colombia sin índice de homicidios? ¿Con políticos éticos? ¿Con empresas exitosas y con inversión social? Y sobre todo con estudiantes que tengan un futuro asegurado. ¿Qué respuesta le daría usted a esta pregunta? De seguro respondió que no. ¿Usted respondió que sí? Bueno, acompáñenme para que conozcan de mi propuesta y conozcan cómo es posible construir una Colombia perfecta. Les empezaré hablando sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para establecer contacto con mis propios sentimientos, discernir sobre ellos y aprovechar este conocimiento para poder reflejar mi buena conducta ante los demás. ¿Será que en el plantel educativo donde estudia su hijo les enseña las habilidades para la vida a través de la educación emocional? Quiero que vean con detenimiento este vídeo y escuche con mucha atención porque voy a entrar en materia con mi propuesta. La educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Así lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Pero esto no se cumple. Hace más de 2 décadas tienen este derecho, pero están desamparados. Es por eso que quiero presentarles esta propuesta para poder que entiendan cómo podemos hacer que el niño empiece a tener las habilidades para la vida. Voy a empezarles a decir y a entrar en materia con mi propuesta para poder desarrollarla en el plantel educativo. Acompáñenme. Mi propuesta se llama Abriendo la Caja de Pandora y tiene como problema que los estudiantes del grado 5A, jornada de la tarde, de la escuela Agustín Nieto, no saben discernir sobre sus emociones por la carencia de educación emocional que les desarrolla la inteligencia emocional. Nuestro objetivo general es enfocar las emociones de los estudiantes del grado 5A, jornada de la tarde, para desarrollar la inteligencia emocional y construir las habilidades para la vida a través de actividades lúdicas que le permitan a desarrollarse como persona ética y exitosa con el principio de la cognición de las emociones en el plantel educativo Agustín Nieto de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Nuestros objetivos específicos para cumplir nuestro objetivo general ha sido diseñado de la siguiente manera: realizar un diagnóstico a los estudiantes a través de una entrevista diagnóstica lúdica para identificar el grado de inteligencia emocional, la conciencia de sus emociones y sus sentimientos, clasificando las conductas más críticas y enfocarlas como prioridad preventiva a esos estudiantes. Promocionar las habilidades que desarrolla el estudiante con la educación emocional entre padres y educadores para abarcar el ambiente en el que se desarrolla el niño. Diseñar las actividades acorde a los resultados que arroja el diagnóstico de los estudiantes, relacionado en 3 pasos: actividad de conmoción, actividad de autocontrol e identificación de las emociones del otro, para concienciar las emociones y sentimientos que perciben los sentimientos, entendiendo la diferencia de cada uno de ellos y disciplinar los aspectos que modifican la conducta. Siguiente objetivo: desarrollar las actividades y diseñarlas para los estudiantes. Realizar el seguimiento de los resultados y evaluar los resultados del desarrollo de las actividades en los estudiantes e implementar las estrategias necesarias para fortalecer las debilidades encontradas. Por último, vamos a explicar las actividades. La entrevista lúdica es un diagnóstico. Se va a hacer como el papá gruñón.
es una actividad espectacular para poder diagnosticar cómo los niños expresan, sienten y colocan sus emociones en su contexto. La promoción y prevención la vamos a desarrollar a través de conversatorios entre padres y docentes. Y el diseño de las actividades será la actividad de autoconocimiento, conocer mis emociones. Se va a llamar Soy sobresaliente y me comporto como esa persona sobresaliente. La siguiente actividad será de autocontrol. Vamos a desarrollar las habilidades, vamos a utilizar la técnica del semáforo y vamos a aprender las formas, de controlarse, de autocontrolarse. La tercera actividad es reconocer los sentimientos y las emociones del otro para desarrollar también así las actividades. Quiero introducir esta charla para poder que conozcan más de cerca cómo he desarrollado las actividades para el niño. La primera actividad la vamos a hacer como una entrevista lúdica. Lo vamos a hacer en el salón de clase con grupos de 4 grupos con 7 estudiantes máximo. Y el psicólogo va a entrar en el plantel educativo y le va a decir al niño que va a entrar el psicólogo personificando al papá gruñón. El papá gruñón es un papá que entra muy enfadado y le dice al niño: ¿por qué no has hecho las tareas? En ese momento se le motiva al niño para que escriba en una hoja qué siente, cuáles son sus emociones cuando el padre le dice eso a ese niño. Después, el psicólogo le va a decir al niño: quedas castigado por no haber hecho la tarea. Se le va a pedir al estudiante, al niño, que por favor escriba lo que siente cuando el padre lo castiga y cuando el padre se va. Vamos a decirle al niño, a motivarlo para que empiece a escribir esas emociones, para que el niño empiece a identificar que hay algo dentro de él, para que empiece a identificar que hay algo que siente y que está dentro de su mente, pero que tal vez no le ha colocado los nombres adecuados. La siguiente actividad, que es de cognición, es supremamente interesante. Me coloco muy emocionado al explicar esta actividad porque es muy bonita. Permítame un momento. La primera actividad de cognición consiste en que el niño suba en un puff. Va a subir y le va a decir a todos los estudiantes qué es lo que él cree que expresa mejor o cuáles son sus aptitudes mejores que él tiene. Por ejemplo, yo puedo decir: mi mejor aptitud es cantar. Otro puede decir: mi mejor aptitud es que sé escuchar a los demás. De esta manera, todos los niños van a aplaudir. Y cada niño que sube y que baje del puff va a aplaudir lo que el niño expresa y siente como su mejor aptitud o capacidad. El niño va a empezar a escribir en una hoja esas aptitudes. Paso siguiente, el psicólogo va a calificar esa aptitud o esa capacidad que el niño, cuando sube en el puff, dijo que tenía. Permítame, me coloco más cómodo para que sigamos conversando sobre estas actividades. Muy bien. El psicólogo va a colocar excelente a cada niño. Va a calificar de excelente a cada niño por su actitud o por su emoción que ha demostrado en esa actividad. El paso siguiente será que el niño escriba una carta por qué considera que su calificación debió ser excelente. Y va a colocar en esa carta qué debe de hacer para convertirse en esa persona excelente durante los próximos 3 meses. El psicólogo, al terminar, esos niños van a leer en voz alta todas las cosas que han escrito y el psicólogo le va a decir: enamórate de esa persona excelente y compórtate como esa persona excelente. De esa manera el niño va a empezar a tener esa connotación, va a empezar a sentir que hay algo adentro de su cuerpo que tal vez él no le ha colocado el nombre adecuado. La siguiente actividad será escribir en una hoja de papel 2 momentos del niño. Vamos a pedirle al niño que escriba qué siente cuando cumple años. Y esto fue determinado porque es supremamente interesante ver que cuando se le pregunta a los adolescentes o a los niños o a los adultos qué sienten en los momentos felices,
se quedan muy cortos. Les es más fácil hablar sobre las cosas malas, pero sobre las cosas buenas a veces se quedan cortos en empezar a expresar, a identificar esas emociones. Y el niño va a empezar a escribir en esa hoja y en ese papel que siente cuando cumplió años, cuando le hicieron esa fiesta. Después se le motiva al niño a que escriba qué siente cuando está realizando un examen y no ha estudiado lo suficiente para sacar una buena calificación. De esta manera, el niño va a empezar a identificar que hay emociones. Va a empezarle a colocar nombre a esas emociones. Lo más interesante es que el niño va a leer en voz alta todos los sentimientos en estas dos situaciones diferentes. El psicólogo va a empezar a influenciar en el niño para poder que él haga una autorreflexión y empiece verdaderamente a darle el nombre a ese sentimiento. Es decir, le podemos dar nombre de felicidad, ansiedad, miedo, ternura, agradecimiento. El niño ya va a empezar a darle un color, un nombre a ese sentimiento que tal vez él no sabía verdaderamente qué sentía. También esa reflexión va a ser para que el psicólogo pueda influenciar en el niño y él pueda identificar que hay una distancia entre cada sentimiento. Es decir, el niño ya sabe que tiene una emoción, amor, necesidad. Pero también debe de entender que hay una distancia que separa a esos sentimientos. A través de la reflexión con el psicólogo va a poder el niño identificar esa distancia. Pero también es sumamente interesante en que el niño va a empezar a identificar en esa reflexión los aspectos que modifican las emociones. Por ejemplo, hay un aspecto muy importante que modifica una emoción, como la empatía. Si yo tengo una empatía por un amigo, por un hermano, por un tío mayor a otra persona, esto va a hacer que se modifique mi conducta, mi sentimiento y mi emoción hacia determinado acto. Entonces, esta actividad de conexión es sumamente importante porque el niño va a empezar a interiorizar de que verdaderamente hay algo que tiene dentro de su cuerpo. Le va a empezar a colocar un nombre a cada emoción. Le va a distanciar de cada emoción de una de otra y va a empezar a diferenciar y a entender los aspectos que modifican la conducta. Va a empezar a saber que hay odio y rabia. Pero, ¿qué distancia hay entre odio y rabia? ¿Qué aspecto puede modificar la rabia o el odio? Supremamente interesante esa reflexión porque el niño empieza a interiorizar, a conocerse, a evaluarse, a reflexionar sobre sus sentimientos. La otra técnica que vamos a hacer es la autorregulación. La siguiente actividad es sumamente interesante porque vamos a utilizar la técnica del semáforo. La técnica del semáforo es una actividad muy linda e interesante porque el niño ya conoce el semáforo y sabe que tiene tres luces, la roja, la amarilla y la verde. Esta técnica nos va a permitir autocontrolar mis emociones. El niño ya sabe que tiene una emoción, que tiene una distancia y que hay aspectos que lo modifican. Pero eso no quiere decir que los pueda colocar en el contexto adecuadamente. La técnica del semáforo va a proporcionar que el niño pueda autocontrolarse identificando los colores del semáforo con tres pasos importantes. La luz roja la vamos a emplear para poder que el niño pare cuando tenga una situación que le produzca rabia, ansiedad, agresión, que lo motive a hacer conductas inapropiadas. El niño va a entender que ya siente esa emoción, pero va a hacer un pare, va a decir, mi técnica de semáforo, estoy en rojo, tengo que respirar profundamente, tengo que contar hasta 10. Cuando hago eso puedo pasar al siguiente color, que es amarillo. Voy a pensar adecuadamente, voy a entender qué es lo que siento y voy a resolver, a interiorizar una solución. La luz verde, adelante, sigue, coloca en práctica la mejor solución que en este momento has tenido en tu reflexión. Interesante, la técnica de autocontrol a través del semáforo. Es muy increíble y es muy positivo lo que se logra con los niños y son muy capaces. A veces creemos, pero estas actividades son muy ambiciosas. Pues ya lo he hecho y les cuento que es sumamente importante encontrar los resultados que se dan de estas actividades. La última actividad que vamos a hacer es conocer los sentimientos del otro. Es una técnica maravillosa que hemos implementado. Vamos a colocar cartulinas, una cartulina con rostros vacíos y otra cartulina con las facciones del rostro. Es decir, vamos a colocar una carita
vacía, y en la otra cartulina las pestañas, los ojos, las cejas, la boca y la nariz. En la cartulina donde está el rostro vacío va a tener una emoción como tristeza. El niño deberá identificar en la otra cartulina cuáles son esas facciones del rostro que son adecuadas para la tristeza y le va a colocar. El niño va a hacer esa técnica de ensayo, prueba y error. Entonces, si no es, el niño tiene la posibilidad de coger otra carita hasta que el psicólogo pueda hacer la reflexión sobre él mismo y coloque el rostro adecuado sobre esa emoción. De esa manera, el niño va a empezar a entender las emociones en el otro. Interesante los ejercicios. Conocerme a mí mismo, autorregular mi emoción y entender lo que produce en la otra persona a través de su rostro, de su kinesia, del lenguaje no verbal. Es increíble lo que podemos lograr con los niños a través de la educación emocional. Vamos a producir unos niveles altísimos de inteligencia emocional y vamos a reducir los índices de acoso escolar, por ejemplo, en las educaciones. Vamos a producir sensaciones prosociales en los niños. Vamos a rebajar las tendencias suicidas, el consumo de drogas, en fin. Es increíble lo que vamos a lograr los niños a través de mi propuesta, abriendo la caja de Pandora. No es magia, es inteligencia emocional. Los datos confirman que las habilidades sociales y emocionales son importantísimas para los niños en todos sus ámbitos. En el empleo, por ejemplo, tienen relaciones con los demás, en su salud mental y física. ¿Por qué todas las escuelas no ponen en práctica de la misma forma que enseñan matemáticas? ¿Por qué no se enseñan estas habilidades? La mayoría no lo hacen porque no tienen apoyo ni financiación, pero lo más importante es porque no saben cómo hacerlo. Mi propuesta, abriendo la caja de Pandora, les puede dar la posibilidad de entender cómo aplicar la educación emocional para desarrollar en el niño la inteligencia emocional. Y apostaré al desarrollo de las habilidades sociales, y apostaré a la reducción de comportamientos antisociales, y apostaré a incrementar la autoestima positivo, y también apostaré a aumentar el éxito académico, a mejorar la salud mental y física del niño. Las emociones no son un hijo biológico y las podemos educar. Ellas no vienen de nuestro nacimiento, es decir, podemos educar las emociones y aprovechar todo este conocimiento para desarrollar las habilidades para la vida. Escuche con atención lo que dicen los niños de Colombia. Yo quiero entender lo que Yo quiero tener inteligencia. Yo quiero desarrollar las habilidades. Yo quiero saber la diferencia entre mis emociones. Los niños